Nagisa Kaworu, uno de los personajes más misteriosos dentro de toda la franquicia de Evangelion, mucho más incluso que los mismos ángeles, que envueltos en un halo de misterio nunca se sabe de dónde nacen o de cómo es que llegan a Tokio 3, si pueden comunicarse o si al tener una jerarquía son seres pensantes o solo actúan como animales por impulso e instinto. Pues muy buenas, chavaladas, soy Ángel y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Kaworu Nagisa, el último piloto de EVA que resultó ser un ángel con apariencia humana e incluso con emociones, y sobre todo con el poder más grande de todos los ángeles, el libre albedrío, eligiendo así ayudar a Shinji en contra de su propia naturaleza. En este vídeo vamos a analizar a Kaworu, su psicología, traumas, el porqué de sus acciones, algo que no se explican de forma subliminal en las películas, en la serie, en el manga, en videojuegos y Director Cut, pero sobre todo en las instrumentalizaciones humanas, donde Kaworu toma muchas escenas para explicar sus intenciones, las cuales siempre están basadas en sus emociones. Siempre es racional, pero la base de sus decisiones siempre es la conexión emocional con Shinji. Para empezar, Kaworu trae consigo muchas más preguntas que respuestas cuando le vemos por primera vez. ¿Quién fue el donante para su clonación? En Rebuild of Evangelion ni siquiera se menciona si es un clon de Adam, pues Adam jamás es mencionado siquiera, como si no existiese, siendo en esta realidad donde más bien renace con su mismo cuerpo ya creado una y otra vez desde sarcófagos. Incluso aún con todo esto, aún en Rebuild sigue manteniendo su puesto de ser el primer ángel, mientras que en cada realidad el primer ángel es distinto. El orden de los ángeles varía muchísimo. Por ejemplo, el mismo Kaworu en la serie es el número 17, en el manga es el número 12 y en Rebuild es el número 13. Además, como guinda del pastel, esto empequeñece ante la habilidad de Kaworu de poseer información que va más allá de las leyes del mismo universo, no solo trascendiendo la muerte, sino la existencia misma, recordando vidas pasadas y habiendo vivido infinitas vidas junto a Shinji hasta el punto de obsesionarle con hacerle feliz, creyendo que así él mismo sería feliz, cuando, al ser un error de razonamiento por su parte, siempre acababa muriendo por él y tratando de hacerlo mejor en el próximo intento de realidad. A pesar de que es consciente de que no es un humano y no se considera a sí mismo como tal, pues llama a los humanos Lilims, tiene libre albedrío. Esto le permite ser libre en su comportamiento y tomar decisiones, pudiendo relacionarse socialmente y emocionalmente a diferencia de los demás ángeles o semillas de la vida. En especial con Shinji, aunque al final de Rebuild of Evangelion consiga evolucionar y crear lazos con otros personajes como Rei o Kaji. Kaworu hace su primera aparición en Neon Genesis Evangelion, la primera vez que se vive la realidad y por tanto la versión de Kaworu más inexperta, pero aún así demuestra un gran interés por explorar las relaciones humanas, conociendo así a Shinji, un chico lleno de traumas, inseguridades, solitario y prácticamente sin conexiones con otras personas más allá de la laboral en NERV, vamos a decirlo así. Pues en este punto de la historia, cuando conoce Kaworu a Shinji, Asuka está retraída en sí misma debido a los traumas del ataque del ángel Arael. Rei 2 ha muerto. Misato está enfrascada en descubrir todo lo referente a la instrumentalización humana, y Gendo siempre despreció a Shinji directamente, no es que estemos en un mal punto de la serie, Gendo siempre fue así. En este punto de la historia, Shinji estaba más perdido que nunca. Solitario, vagaba sin ningún motivo para vivir y se encuentra con Kaworu. Un chico seguro de sí mismo, con total decisión a la hora de actuar, sin estereotipos a la hora de socializar y con una sinceridad muy poco común al hablar de sus emociones, llegando a decirle a Shinji que le quería. Obviamente no en un contexto amoroso, sino en el sentido de sentir una conexión con alguien para sentirse acompañado y protegido, eliminando esa soledad tan característica de Shinji. Pero ¿por qué Kaworu tendría esa obsesión con Shinji para hacerle feliz? Algo que menciona constantemente en diferentes obras de la franquicia. Kaworu presenta el prototipo perfecto de ser humano, sin estereotipos, inseguridades, debilidades emocionales. Esto es más acentuado en el manga, donde se nos muestra un Kaworu mucho más frío, más objetivo, donde toma decisiones más frías como un ángel haría. Pero esto también es algo que Kaworu iría evolucionando en su comportamiento a medida que va viviendo varias vidas. Todos y cada uno de los personajes va evolucionando y mejorando sus personalidades, según aparecen nuevas realidades, esto de forma innata sin recordar que ya habían vivido estos acontecimientos. Pero en el
el caso de Kaworu, sí recuerda estos acontecimientos pasados, por lo que su desarrollo es bestial. Cada realidad es un nuevo intento en el que no morir y hacer feliz a Shinji. Este sería su trauma, la dependencia. Cada personaje tiene una maldición, por así decirlo, incluso algunos más de una maldición. Shinji... Trauma por abandono, dilema del erizo, problemas con la sexualidad, con el desarrollo de emociones, con sus seres queridos... Bueno, pues el trauma de Kaworu es Shinji. No se sabe si el libro de la vida existe realmente o es una metáfora utilizada por Kaworu, pero según él, después de la primera realidad, su nombre estaba escrito junto al de Shinji en el gran libro de la vida. Un libro donde están todas las conexiones humanas y están predestinadas. Por este motivo, la obsesión por parte de Kaworu de buscar a ese chico que estaba escrito junto a su nombre, encontrarlo y hacerle feliz, pues era su destino, o eso creía él, habiendo malinterpretado obviamente que su misión en la vida era hacer feliz a Shinji, para así, en agradecimiento, sería él mismo feliz. El clásico, si él es feliz, yo también. Pero esto se probaría en la última realidad que no era así, que Kaworu se había equivocado y su misión en la vida no era hacer feliz a Shinji, sino ser feliz por sí mismo. Es por esto que Kaworu es tan valioso para Shinji, quien de hecho busca el afecto incondicional de todos los personajes, no está dispuesto a corresponder a sus propias necesidades, poniendo a los demás por delante del mismo Shinji. Este mal comportamiento ha obstaculizado la felicidad del protagonista de Evangelion durante la mayor parte de la serie, y Kaworu, al ser un personaje no humano, sin sus propias necesidades emocionales como tendría cualquier otra persona, le permite volcarse por completo en hacer feliz a Shinji, haciendo caso a sus necesidades y carencias emocionales. Digamos que Kaworu busca dar sin recibir, y es justo lo que necesita Shinji en esos momentos, pues estaba completamente obsesionado con dar a los demás, pero sin ser correspondido por estos. Este comportamiento va en contra de la propia naturaleza de un ángel, que busca extinguir a la humanidad entrando en contacto con Adam. Se le engaña desde un primer momento en Neon Genesis, mintiendo sobre sus verdaderas intenciones, diciéndole a Kaworu la excusa de que SL estaba en el bando de los ángeles. Esto hace más chocante que más adelante Kaworu se sienta atraído por ayudar a un enemigo, que sería el ser humano, y en especial a Shinji. Así comienza el ciclo de muertes continuas para salvar a Shinji, una y otra vez. Durante la primera instrumentalización, Kaworu cumple un papel muy importante para Shinji, pues es su lugar seguro. Por ejemplo, en un principio Rayleigh tiene que sacar a Kaworu para tranquilizar a Shinji, tras este tener un ataque de pánico. Kaworu es quien sabe qué responder y aconsejar a Shinji en todo momento. Es muy reflexivo, pero comparte esa información no con los demás, sino con el único con el que quiere hacerlo, llegando entonces desde la primera vez que se vive todo, a través del espacio y el tiempo, hasta la última vez que se vive todo y se rompe el bucle, que es Rebuild of Evangelion. Kaworu, desde un principio en Neon Genesis, su primera intención era unirse con Adam y destruir a la humanidad. Pero en Rebuild of Evangelion jamás tiene esta intención. En esta realidad vemos a un Kaworu infinitamente más experto. Tras recordar todas las realidades, ha evolucionado más que nadie. Ya no tiene ese halo de chico misterioso, ese aura, ¿vale? De que se nota que esconde un secreto, que no era humano, que había algo extraño con él, sino que aquí se siente como si fuese una persona completamente normal. Demuestra mayor rango de emociones, desde positivas a negativas, pudiendo sentirlas de forma más profunda. Mientras que antes solo podía llegar a la felicidad y compasión, en Rebuild of Evangelion ya tiene todas las emociones muy bien desarrolladas, desde decisión, seriedad, preocupación, etc. Ha obtenido su propio desarrollo a través de infinitas vidas. Kaworu nace en Rebuild of Evangelion de uno de los sarcófagos, y lo primero que hace es recordar a Shinji, diciéndose a sí mismo que su corazón arde por verle de nuevo. Es entonces cuando su idolatrado Shinji comete el error de dejarse llevar por la furia tras la muerte de Rei 2, y provoca un impacto. Kaworu entonces impide este impacto con la lanza de la esperanza, con la excusa de detener un impacto no autorizado por SLE, pero en realidad es por evitar que Shinji sienta el futuro dolor emocional por la destrucción de la humanidad con sus propias manos, no por salvar a los Lilim, por salvar a Shinji.
De hecho, la misma lanza que porta Kaworu es de la esperanza, una lanza que realmente se transformaría en manos de un Lilim con el corazón lleno de esperanza, mientras que en un ángel sería la lanza de Longinus. Esto nos muestra el desarrollo de humanidad que ha tenido Kaworu en este último punto de la historia. Es entonces, durante estos 14 años perdidos que no nos cuentan, pero que nos dejan varias escenas subliminales escondidas en los avances de las anteriores películas, vemos que se le destituye a Gendo y Fuyutsuki de NERV por el incidente de Zeruel y el EVA 01, y son desterrados, siendo Kaworu quien toma el control total de NERV, ocupando el puesto de Gendo, y Kaji siendo su mano derecha, ocupando el puesto de Fuyutsuki. El personal de NERV acepta de muy buena gana a Kaworu, pues es el salvador del casi tercer impacto, pero se le sigue detrás y acaban activando el Mark VI autopilotado sin Kaworu para fusionarse con Lilith y provocar un verdadero tercer impacto. Kaji, quien había creado una organización en secreto contra SLE utilizando su puesto de poder en NERV, muere impidiendo este impacto, quedándose todo el Geofront vacío de vida con excepción de Kaworu, quien no se vio afectado por el impacto ni fue convertido en una falla del infinito, quedándose completamente solo en NERV hasta el regreso de Gendo y Fuyutsuki, quienes retoman el control y le permiten vivir allí. Pero ¿por qué no se fue con Wild? ¿Por qué Kaworu se mantuvo allí, a la espera? Pues por lo de siempre. Shinji. NERV tenía en su poder el EVA 01 y en su interior a Shinji, por lo que lo más cerca que podía estar de Shinji era permanecer en NERV. Es así que cuando Shinji vuelve, Kaworu inmediatamente contacta con él, en esta ocasión a través de la música. Esta vez conectan mucho más rápido, como si retomasen donde lo dejaron en la última realidad. Entonces Kaworu planea con Shinji reconstruir el mundo humano con las dos lanzas, la de Longinus y la de Cassius, y el EVA 13. Pero no por decisión propia, sino por y para Shinji, quien se martiriza por el daño provocado por el casi tercer impacto. Pero por desgracia, todo era un complot de Gendo para engañarlos y provocar otro nuevo impacto, donde Kaworu de nuevo ni duda en sacrificarse por Shinji, prometiendo que volverán a verse como sabe y recuerda que ha sido siempre en todas las realidades. Llegando al punto de la última instrumentalización, Shinji, quien también ha madurado, rompe el bucle y es quien ayuda a Kaworu esta vez, al revés de la primera instrumentalización. Esta vez Kaworu es el inexperto. Ahora es quien no sabe cómo actuar, se da cuenta de que vivir una y otra vez únicamente para la felicidad de otro ha sido un error, pues su propia felicidad se perdía en el tiempo y nunca llenaba el vacío en su interior. Se ve a sí mismo mucho mayor que Shinji, a quien ve como un niño pequeño al que proteger. Sin embargo, este niño le da una última lección. Kaworu al ver esto se siente liberado y como un igual, y entre lágrimas, se dan la mano. Por esto un Kaworu renacido que ha comprendido el valor de quererse a uno mismo y despidiéndose de Shinji como un igual, como amigos se separan, pues Kaworu debía encontrar su propio camino, siendo al final por decisión propia, en compañía de aquella que era lo más parecido a él mismo, Rei Ayanami. Pues esto ha sido todo, ahora entendemos el proceso mental por el que pasó Kaworu para actuar como actuó, y los traumas que cargaba. Al igual que todos los otros personajes, también tenía su maldición aunque no lo pareciese, teniendo esa visión tan perfecta, tan popular, tan fuerte de este personaje, y a pesar de ello no era feliz, sino hasta el final definitivo de toda la franquicia. Que por cierto, seguidme en X que no os vais a perder estas cositas. Gracias a Oberon por pasarme el hilo. Justamente podemos ver que tanto Kaworu como Rei estaban juntos y desde que salió la película hace ya unos añitos, todo el mundo especulaba, yo el primero, en que solamente había dos opciones con ellos, o eran pareja o eran hermanos. Es lo que yo veía que era más factible. Pues bien, justamente entre los borradores, guiones y las notas que escriben apuntando en los storyboards, que nos lanzaba muchísima más información extra y muy interesante. Y es que aquí podemos ver que la palabra específica para las notas es una palabra utilizada exclusivamente para parejas heterosexuales. Y bueno, el detallito de que a lo mejor le ponían el pelo negro a Kaworu después de que el mundo con Evas y todo este tema desapareciese. Obviamente si era un clon y tenía el pelo gris, pues si ya no es un clon y ahora es un humano, pues obviamente no debería tenerlo gris, pero bueno, Misato lo tenía azul, Rei lo tiene azul clarito,
el pelo gris tampoco es tan raro. Y además también podemos ver una versión frontal de Rei. Podemos ver cómo va vestida enteramente. Tiene un collar, que por algún motivo Hideaki quiso destacarlo, el tipo de ropa, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver las escenas escritas. Antes de animarse, pues se veía que frente a Shinji, en el andén de enfrente, había una pareja de un hombre y una mujer. Inmediatamente debajo nos especifican que esa pareja es Rei y Kaworu. Se podría pensar que es una pareja de personas, por decir que son dos. Pareja, sin más, uno o dos. Pero la palabra, como os decía, específica, es una utilizada para parejas heterosexuales, para parejas emocionales, románticas. Todo esto confirmado, como siempre, desde el punto de vista de que las imágenes oficiales ya dejaban entrever la cercanía entre estos dos personajes y sobre todo la información extra en los Blu-ray. Como siempre, hay libritos en los que se explica, dando un detalle de esa última escena, de dos estudiantes, un anciano, una pareja y dos novios, vaya, y finalmente Asuka, confirmando así que, contando todos los personajes, esa pareja es Kaworu y Rei, demostrando así cómo Kaworu acabó por fin buscando su propia felicidad. Esto ha sido todo, soy Ángel y la próxima vez más y mejor.